Contigo. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este Al Balcón, que ya por fin estamos en radio, tanto tiempo esperando estar en radio y hoy regresamos. Qué felicidad estoy, que se me va el aliento. No es que acabo de correr todo el CUS para alcanzar a llegar, pero qué felicidad me da estar hoy ya por fin en radio. Le doy la bienvenida también a Yesenia, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Estoy muy emocionada porque también es mi primera vez aquí en radio, en cabina, y me emociona mucho hablar de ese tema porque me parece particularmente muy interesante. Claro, pues como lo habrán sabido, el lunes se festejó el 14 de febrero, ya que pues el Día de los Enamorados y de las amistades y del amor y de parejas. Hoy tenemos un tema muy importante y que nos acompaña una maestra que nosotros le tenemos mucho cariño, que nos ha estado acompañando en otros programas, y que si no lo han tenido la oportunidad de escucharlos, los pueden escuchar en Spotify y YouTube, no se los pueden perder. Pues tenemos una cápsula para presentarla. Ella es nuestra maestra Adriana Medina, así que sean bienvenidos. Enseguida regresamos, tenemos la cápsula para presentarla. El amor incluye, no excluye, multiplica, suma y no divide. Por eso, en Al Balcón hablaremos sobre el poliamor, y para ello tenemos una gran invitada que nos ayudará a resolver nuestras dudas. Erika Adriana Abarca Medina, licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Adriana es integrante del Comité de Calidad para la Evaluación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias del Centro Universitario del Sur. Actualmente imparte la materia de Psicología Social. Asimismo, también las materias de Teorías de la Personalidad, Psicología del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia, entre otras. Quédate en Al Balcón y disfruta del programa. Soy Jackie Contreras. Comenzamos. Ya estamos de regreso aquí en El Balcón. Le damos la bienvenida a la maestra Adriana Medina, que nos acompaña otra vez. Creo que es la tercera vez que nos acompaña en El Balcón. Así que, maestra, bienvenida. Gracias por acompañarnos y por estar de regreso en cabina con nosotros hoy. ¿Cómo está? Bien, chicos. Un placer el tomarme en cuenta y el darme la oportunidad de estar con ustedes. Sí, pues como lo veníamos mencionando, tenemos un programa muy especial. Estamos recién pasados el 14 de febrero, así que pues tenemos un tema que a nosotros se nos hace más interesante, se nos hace muy interesante a platicar lo que es las relaciones a pareja. No sé si recuerda, el año pasado estuvimos hablando de relaciones tóxicas, pero creo que no tocamos. Y contemplando pues que no existen dos relaciones o dos personas iguales, y por lo mismo no existen dos personas iguales. Se conoce o hay un número o hay tipos de relaciones que se conozcan de pareja. Pues como tal, la moda que traen ustedes, digo ustedes ahorita, no ustedes, sí estuve viendo algunos reportajes y me encanta que me tomen en cuenta porque me hacen darme cuenta me hacen llegar un poquito a la realidad del contexto de la que se está viviendo, ¿no? Cuando me das el tema es como de, caray, ¿y ahora qué traen? Pero no es una cuestión de moda, es una circunstancia que se ha vivido ya muchos años atrás y es cuestiones generacionales, nada más que lo etiquetamos y lo ponemos de moda en el momento, pero se ha vivido siempre.
Ahora que comenta lo de cuestiones generacionales, creo que muchos concordamos con que, por ejemplo, en preparatoria o en la secundaria es cuando tendemos más a tener tipo de relaciones tóxicas, y me gustaría preguntarle si estas etapas, edades o madurez mental tiene que ver con el tipo de relaciones que podamos tener. Pues cuando estamos en la preparatoria, secundaria, más o menos les da un poquito más de ñáñaras a los chicos por el poco desarrollo del cerebro. Entonces en la prepa es cuando los chicos se animan un poquito más. La denominación del poderse animar o las circunstancias de la realidad es que ahora ya las chicas se avientan un poquito más, ¿no? Los forzamos a que despierten rapidito. Pero las estructuras del ser humano vienen de los 0 a los 3 años, entonces tiene mucho que ver la educación que te dieron en casa para las estructuras que buscas cuando estás creciendo. Cuando hablamos de la infancia, entonces vemos las estructuras funcionales de la familia para poder reproducirla. Erróneamente o malamente, las características negativas de nuestros padres es lo que nos hace enamorarnos, ahí es donde vienen las relaciones tóxicas, ¿no? Todas las características negativas de mamá y de papá en la relación de matrimonio o de pareja, pues es nuestra idealización, es como de, oh, mi hombre perfecto, se parece a mi papá, pero cuando hacemos consciente lo negativo, dices tú, oh my God, sí es como mi papá, ¿va? Maestra, ¿a qué le podemos denominar pues una relación sana, o qué se considera una relación sana, y cómo se sabe cuando una relación no es sana? Bueno, para hablar de relaciones sanas es cuando tú sientes paz y tranquilidad, nada más. No estamos hablando de un enamoramiento, porque en el enamoramiento es como una dopa, ¿no? Todo lo ves color de rosa, todo lo ves padrísimo, dices tú, ay, es que fulano, ok, pero ¿qué tanto te ayuda a tener calma? Calma de no querer saber dónde está, de qué está haciendo, de que esté todo el tiempo conmigo. Ahí es donde viene una circunstancia patológica, el control, y eso lo aprendemos en el área familiar. Y por ejemplo, hablando sobre este tipo de relaciones, y creo que muchos sabemos que normalmente cuando tenemos como familias disfuncionales o problemáticas, pues es de ahí donde aprendemos esta relación sobre el amor, sobre las parejas. Entonces me gustaría preguntarle qué es lo que determina una relación dependiente, o cómo podemos romper estos ciclos de toxicidad que a veces nos toca vivir. Pues estamos hablando de estructuras generacionales de muchos, diríamos, millones de años, desde las estructuras de la educación de la mujer y del hombre. Cuando hablamos de una equidad, ¿qué tanto la equidad se nos da a nivel consciente? Tomando en cuenta los esquemas de todas las generaciones que hemos tenido y el comportamiento que hemos visto. Cómo tratan a abuelita, cómo tratan a abuelo, el rol que hace el abuelo, el rol que tiene que hacer papá, las estructuras de educación de nuestra familia. Entonces, desde ese contexto es donde nosotros vamos construyendo o destruyendo el concepto de relación de pareja. Maestra, ahora viendo la relación de condependiente, pero ahora yéndonos, como usted decía, o relaciones independientes, donde pues cada quien puede estar tranquilo y no estar intranquilo cuando no está el otro. ¿Qué dificultades pueden enfrentarse una pareja que está en ese proceso de relación independiente? Dificultades como tal ninguna, porque ahí tendrían, bueno, sí, hay una dificultad porque entonces no tenemos una educación de inteligencia emocional, desde ahí viene. Si nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, entonces la construcción como tal social tiene que ser propia para después construir o transformar una sociedad. Pero cuando no tenemos inteligencia emocional, entonces ahí el caos está en nuestro interior. Ocupamos una inteligencia emocional para poder gestionar las emociones, no inhibirlas, sino saber de qué manera podemos transmitirlas y darnos cuenta que el cambio está en uno, no en los demás. Y sobre eso que mencionas sobre la inteligencia emocional, ¿cómo podemos desarrollarla o qué tanto influye el contexto en el que estamos, nuestros amigos, o tal vez las series, películas, todo lo que vemos, qué tanto le abona o puede afectar en eso? Pues es que la inteligencia emocional viene desde la estructura de los 0 a los 3 años en el contexto familiar. Entonces, cuando tenemos un caos o un hueco en la sociedad, simplemente agarramos una identidad cuando no la tenemos firme desde casa. Entonces, desde ahí nos vamos a la construcción de las modas. Si yo tengo establecido en casa una construcción como tal, sustentable, entonces no me voy a perder. Es una moda, pero no necesariamente lo siento propio para sentirme útil.
Bueno, yo en la prepa, como lo mencionaba Jess, en la prepa es donde más propenso es las personas en no sé, no tener una relación muy sana. Yo recuerdo que una amiga me platicaba cosas que pasaba con su novio y yo después decía, las veo también reflejadas en lo que yo tenía en esa relación de ese tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que las relaciones o personas externas que están en tu vida no influyan, aunque sea no directamente en las relaciones que tú tienes? Tu entorno, que no influye en la relación de pareja, los amigos, por decirlo así. Ajá. Es que hemos perdido el rumbo, porque cuando se tiene una pareja, te olvidas de las amistades y de tu existencia, de tu vida propia. Entonces, si tuviéramos una educación emocional desde la infancia, nos daremos cuenta de la importancia de mis amigos, tus amigos, mi proyecto de vida, el proyecto de vida de él, para poder construir y no depender. De ahí viene la codependencia. Si no estás, no existo. Ah, caray, somos seres humanos individuales y como tal tenemos que crecer, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya nos queda muy poco tiempo. Invitamos también a las personas que nos estén escuchando que se vayan a Instagram para que participen en la encuesta que lanzamos en la mañana, para que si tienen alguna duda de este tema que es interesante y que es recientemente el 14 de febrero que pasó y todos andan muy enamorados, y yo veía en Instagram de no, regalos por aquí, regalos por allá, pues que participen con nosotros, que dejen sus dudas. Recuerden que también este programa lo pueden escuchar después en Spotify y en YouTube para que se queden con nosotros. Quedan unos bloques más para seguir platicando. No se despeguen, estamos en Al Balcón, ya por fin en cabina, así que enseguida regresamos, estamos en Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Los agronegocios son aquellos negocios que se involucran en la producción agropecuaria, acuícola y forestal, es decir, todas las actividades productivas que se desarrollan en el campo, incluyendo el almacenamiento, el procesamiento y la comercialización de los productos, desde la producción primaria hasta los consumidores finales. Los agronegocios forman parte del mercado nacional e internacional y son el motor fundamental para que las 7.8 billones de personas en el mundo tengan acceso a productos y servicios, entre estos su alimentación. Como licenciado en agronegocios, tienes todas las posibilidades de administrar los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta una empresa, además de organizar grupos en los sectores públicos, privados o sociales para producir, transformar y comercializar sus bienes y servicios a nivel local, regional, nacional e internacional, haciendo uso de las innovaciones tecnológicas. Inscríbete a la licenciatura en agronegocios del Centro Universitario del Sur. Cuarteto Latinoamericano, 40 aniversario. Cultura UDG se suma a esta celebración de uno de los ensambles mexicanos con mayor reconocimiento internacional y ganador en 2 ocasiones del Grammy Latino. La agrupación, conformada por Javier Montiel y los hermanos Álvaro, Saúl y Aarón Vitrán, presentarán un programa que incluye piezas de Henry Purcell, Leo Brauer, Heitor Villalobos y Franz Schubert. Jueves 20 de enero de 2022, 20:30 horas. Sala 2 del Conjunto Santander. A la venta en taquillas y en conjuntosantander.com. Cuarteto Latinoamericano. 40 aniversario. Visita nuestro sitio web
www.radio.udg.mx. Continuamos. Al balcón. Cachitos de historia. Poliamor. El poliamor y las relaciones simultáneas son cada vez más comunes, así como el amor libre de tabúes. A pesar de lo novedoso y fresco que pueda parecer, esta forma de relacionarse, a lo largo de la historia ha estado presente la poligamia como precepto religioso o como resultado cultural de un contexto específico. En tiempos remotos, las guerras en campos de batalla era de lo más común. Ahí morían hombres que dejaban familias enteras a su suerte en épocas de hostilidad. Muchas de estas pasaban a formar parte de la familia del varón más cercano a el caído en combate. En la religión de la poligamia está presente en diversos textos judeocristianos, a pesar de que estas religiones condenan la práctica. Y en el Islam, las normas permiten a un hombre tener diversas mujeres, siempre que éste pueda mantenerlas. Actualmente las relaciones polígamas modernas, como lo es el poliamor, rompen toda barrera cultural y religiosa, son consensuales y se basan en el respeto a todos los participantes con el fin de que ellos puedan disfrutar de relaciones libres. Ya estamos de regreso en Al Balcón. La cápsula que escucharon hace rato fue gracias a nuestra compañera Evelyn Guzmán, que nos está apoyando también en cápsulas. Le mandamos un saludo y esperamos que ya pronto también nos acompañe aquí en conducción. Regresamos con el tema, maestra, que nos emociona, como lo mencionábamos. El 14 de febrero yo lo vi y lo menciono porque es algo que vi redes sociales repletas de rosas, de regalos de enamorados. Pero lo mencionaba también usted, soldados caídos, como lo mencionaban. También es una fecha donde muchas decepciones amorosas pasan, ¿no? Yo creo, y es una pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo superar una decepción amorosa en una fecha que se considera, o quizá no en la fecha, pero una decepción amorosa que llegue a impactar a una persona tanto? Sobre todo tan pública, ¿no? Cuando Sí, lo haces en una fecha donde todo el mundo está tan atento. ¿Cómo? Pues las circunstancias, lo comentábamos en el corte, el aparentar un perfeccionismo, ¿no? Eso es lo complicado, porque para los procesos de duelo como tal, que la parte del soldado caído vive un duelo, tiene desde las estructuras de la infancia, desde cómo haces que tu hijo viva los procesos de duelo a temprana edad. ¿Cuál es el primer proceso de duelo que vive un ser humano? Cuando una mascota se te muere. Entonces, ¿qué hacen los papás? Se perdió, se fue. No los dejamos que enfrenten esos procesos del cual es parte de una pérdida. Entonces, cuando los enfrentan en la adolescencia, que la adolescencia termina a los 21, entonces dices tú, wow, entonces no terminamos la adolescencia a los 10, no, hasta los 21. Entonces las emociones y nuestro cerebro está todavía frágil o todavía en contexto de construcción. Entonces cuando hablamos de soldados caídos es difícil, y cómo trabajamos un proceso de duelo hay que ver las estructuras que tiene base, desde la educación y la cultura que tiene, para ver cuál es su fortaleza para poder salir adelante de ese proceso que tiene que superar, ¿va? Entonces, como usted lo menciona, sería importante que en estos primeros procesos de duelo que podemos vivir cuando estamos niños, pues que se nos hablara y se nos comunicara y se nos hiciera entender que pues la pérdida de cualquier tipo es parte de la vida y es algo que nos va a tocar vivir a todos de diferentes maneras, y pues sería como mucho más sano saber y aprender a vivirlo. Eso es lo más importante, el aprendizaje. Siempre desde la perspectiva del aprendizaje, toda pérdida lleva a un aprendizaje como tal. ¿Qué te puedo compartir? En el proceso de duelo con mis hijos, en el momento que se le muere uno de los gatos, a él le quedó muy grabado que llegó a la veterinaria, que el gato les tiró la mano, el gato se envenenó, entonces se quedó y lo trabajó su duelo después de un año. Después de un año, cuando una persona muere y le dice que ahora con las circunstancias de los perrijos, entonces el animal tenía cáncer, le dieron quimioterapia, vivió su proceso de duelo, de hecho lo enterraron en la fosa familiar, y mi hijo se agarró llorando impresionantemente. Entonces yo volteé a verlo y me dijeron, Adriana, tu hijo, qué bárbaro, o sea, qué emociones trae encontradas. Dije yo, a ver, ¿qué pasa?
Entonces, en el momento que el niño suelte el llanto, tiene que aprender que tiene que valorar, porque en la actualidad tiene más mascotas en casa. Si nos vamos a esperar a sentir, a sufrir y a recordar todo el tiempo esa pérdida, entonces no nos sirvió de nada. El proceso de duelo es el aprendizaje. ¿Qué aprendiste? Que hay que valorar cuando tenemos las cosas en vida. ¿Todavía tienes circunstancias a tu alrededor que viven? Sí, eso es lo que tienes que valorar. Y lo otro lo tienes que recordar con esas características positivas, no recordando y martirizándote, porque normalmente cuando educamos las mamás es, pero te equivocaste, pero te equivocaste, pero te equivocaste, y dices tú, a ver mami, espérate. Antes de decirle te equivocaste, hay que hacerle ver a tu hijo el aprendizaje que tiene en vida, que normalmente la educación de los papás, porque hay papás que también son responsables y que se quedan con la crianza de sus hijos, es una dinámica bien diferente. El hemisferio izquierdo del varón es la resolución de los conflictos y el hemisferio derecho de las mamás pues es el pesimismo, es el y si pasa, y si luego, y todo drama, ¿no? Entonces ahí cabe en contexto el trabajo en equipo para poder hacer que nuestros hijos con otras generaciones hagan los procesos de duelo tomando en cuenta el aprendizaje y el enriquecer el proceso de desprendimiento. Lo perdiste, ¿qué aprendiste? Así es como se tiene que ver. Maestra, y retomando el tema de una buena relación, una frase muy conocida y que yo creo que a todos nos lo dicen desde que empiezas una relación desde chiquito o más joven, que la base de una buena relación siempre es una muy buena comunicación. ¿Cómo saber si te estás comunicando adecuadamente con tu pareja, si hay algo que no se está diciendo por miedo a no lastimar a una persona? ¿Cómo resolverlo? Cuando estamos hablando de comunicación asertiva es un tema bien complejo, porque nos vamos a los hemisferios en cuestión a varón y mujer, ¿va? Entonces, cuando hablamos del contexto de educación de un varón, al varón se le educa a decir sí o no, y a la mujer no puede decir sí o no. Si la mujer dice sí, es cosa fácil. Si le dices no, lo estás lastimando. Entonces, ahí tiene que entrar en un proceso de terapia de pareja para aprender a comunicarnos, porque si yo te digo, ¿te gustó el sándwich que te traje? Tú me vas a decir, no, le faltó, me está siendo honesto, pero tu honestidad para mi educación como mujer duele. Entonces, si tú me dices, ¿me quieres? Y te voy a decir, sí, pero el otro día no, entonces tú no vas a entender mi respuesta, porque tú necesitas una respuesta asertiva, ¿sí o no? Entonces, la complicación de los hemisferios como tal nos llevan a una complicación en la comunicación. ¿Qué necesitamos aprender? A romper los esquemas de educación y poder entender que a lo mejor la mujer dice sí o no entre gris y negro, entre negro y blanco, y la estructura de los varones es negro o es blanco, y con las mujeres es gris, gris rata, gris mojado, gris enojado, gris contento y el blanco. Entonces tenemos que entender que hay denominaciones con mucha diferencia en una comunicación, sí, que debemos de aprenderlo, es esencial para llevar una buena comunicación en una relación de pareja. Maestra, entonces lo que sería coherente o lo que sería sano sería estar más dispuestos a decir lo que necesitamos y a recibir la información que nos están dando sin sentirnos agredidos. Sí, porque la agresión viene del aprendizaje familiar. ¿Para ti qué es una agresión? ¿La verdad? Entonces si tú aprendiste que las verdades duelen, no, engáñame, pero no quiero darme cuenta y yo seré feliz. Entonces, dependiendo del contexto social y sociocultural que se tiene, es la acción que tú vas a tener. Ahí es donde nuestras abuelas nos decían, ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son sus papás? Abuela, no me voy a casar con él, no, pero esa construcción social como tal denomina su actitud y su comportamiento, que lo aprendemos hasta después de tantos años más adelante, ¿va? Es parte del aprendizaje, pérdida de aprendizaje, y es como se van construyendo las relaciones de pareja. ¿Cómo saber, maestra, cuando no hay una buena comunicación con tu pareja, cuando, aunque no te lo digas, sabes que hay algo mal? Cuando los silencios son incómodos. Cuando estamos bien y estamos sin hablar, podemos estar sentados juntos en el jardín y poder disfrutar de la nada. Tú volteas para un lado, yo volteo para el otro. Tu calor, tu compañía me hace sentir en calma. Cuando el silencio no nos hace sentir calma, ahí hay un conflicto en la comunicación. Así de fácil. Y hace un momento, hablando sobre esto de la comunicación, que creo que se relaciona muchísimo y es probablemente uno de los principales conflictos en las relaciones a larga distancia. ¿Qué tan importante es la comunicación? ¿Cómo se puede manejar?
¿Y cuál es la mejor manera de sobrellevar una relación a larga distancia que creo que en estos tiempos cada vez es más común? Se puede llevar con la honestidad contigo mismo, porque el ser infiel no es ser infiel al otro, es ser infiel a tus principios, a tu proyecto de vida. No necesariamente tienes que tener la persona a un lado tuyo. Con las circunstancias que vivimos en la actualidad, con los 2 años de pandemia, con el encierro, hubo muchas parejas que llegaron a construirse mejor porque llegaron a tener una comunicación por medio de los medios que tienen ustedes, que revientan el celular al más no poder. Pero entonces, en la antigüedad, el poder tener una relación a distancia eran las cartas, y era una adrenalina que llegara tu carta, ¿no? Pero en la actualidad es como de, no se da cuenta, no va a funcionar, y en el momento que se da cuenta, no es que el que se da cuenta eres tú, y tus acciones, tú sabes tus acciones. Entonces, las relaciones de pareja a distancia se pueden llevar, sí, siempre y cuando seas honesto con el proyecto que quieres, tú. Porque tú tienes que ser independiente, no es estoy esperando a mi novio de Estados Unidos sin estudiar, sin trabajar, para cuando llegue se casa y me dé todo. Ah, caray, esa es una codependencia. Si yo tengo mi estructura de estudiar, de trabajar, de funcionar, de crear, para cuando él venga a tener comunicación y crear juntos, ahí es donde las cosas funcionan, cuando no hay una dependencia. Maestra, bueno, para los que nos están escuchando, tenemos aquí algunos compañeros que nos están escuchando y que también mandaron sus preguntas y nos preguntan, ¿las redes sociales y la facilidad de la comunicación hace más fácil la infidelidad? No, no es que lo facilite. El detalle es que en ocasiones en redes sociales interpretamos la comunicación como tal, pero interpretamos tomando en cuenta la educación que tenemos. Entonces no es parte que haga, digamos, las redes sociales son la causa de la infidelidad como tal, más bien hay que tomar en cuenta que se vive en un perfeccionismo erróneo, porque no hay relaciones perfectas entre seres humanos, debe de haber aprendizajes y en esos aprendizajes debe de haber conflictos, pero los conflictos nos deben de servir para reparar, no para destruir. Ahí es donde estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Nos sirve un conflicto? Sí, porque me está manifestando qué es lo que no está funcionando como proyecto de vida. Otra pregunta que leí y que me llamó mucho la atención es si las relaciones a distancia realmente están condenadas a fracasar. No, claro que no. Es que podemos, ¿cuántos de ustedes en su vida han tenido y se han dado cuenta que hay papás que viven juntos, que trabajan juntos y que el matrimonio como tal no se dio? Y en la antigüedad, ¿cuántos señores se iban a Estados Unidos y regresaban a lo mejor cada año cuando la señora volvía a embarazarse otra vez? Y son relaciones que todavía vemos a los abuelos juntos. Entonces, como tal, relaciones a distancia, ¿es para fracasar? No. Fracasa el que no es honesto con lo que quiere. Así de fácil. Bueno, ya una preguntita rápida que también nos mandan en redes sociales, nos preguntan cómo poner límites en una relación y también si es adecuado poner límites. Claro, ¿es adecuado poner límites? Claro que sí, porque a lo mejor mi idealización como tal es el casarme, es el tener hijos, pero si no es la misma construcción como tal de mi pareja, entonces ahí nos vamos a una idealización de un futuro. Y eso es lo que nos complica, la idealización a un perfeccionismo que nos maneja a un estereotipo social. Entonces, cuando yo pongo límites y yo te estoy hablando y te digo, bueno, yo quiero una relación mientras que estamos estudiando, pero yo no quiero ni casarme, y vamos a tener una conversación adecuada en el cual decimos, bueno, si viajamos, si nos vamos, hay que ser responsables, pero no tenemos que tener familia, no puede uno ver, no es parte de, un hijo no es un error. ¿Sí? Los errores los cometemos los adultos, no los hijos son un error como tal. Cometemos el error de no ser francos con lo que la realidad queremos por miedo a perder. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de este segundo bloque. La verdad estamos muy felices ya de estar aquí en radio. No se despeguen, estamos en Al Balcón, ya por fin en radio. Enseguida regresamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos.
Transmite XHGZ 94.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, con 5,000 watts de potencia, desde Avenida Enrique Arreola Silva 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Contigo. 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 Continuamos nuestro camino al 2023. Y qué mejor que en casa. Este jueves 17 de febrero a las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco. Leones Negros contra Atlante. Los Leoncitos pagan 50 pesos. Compra tus boletos en boletomóvil.com. Asiste con tu familia y hagamos rugir al Jalisco. Sigue la transmisión en vivo por las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara. Cuarteto Latinoamericano, 40 aniversario. Cultura UDG se suma a esta celebración de uno de los ensambles mexicanos con mayor reconocimiento internacional y ganador en 2 ocasiones del Grammy Latino. La agrupación, conformada por Javier Montiel y los hermanos Álvaro, Saúl y Aarón Vitrán, presentarán un programa que incluye piezas de Henry Purcell, Leo Brauer, Heitor Villalobos y Franz Schubert. Jueves 20 de enero de 2022, 20:30 horas. Sala 2 del Conjunto Santander. A la venta en taquillas y en conjuntosantander.com. Cuarteto Latinoamericano. 40 aniversario. ¿Te interesa el trabajo social? La licenciatura en Trabajo Social del CUSUR forma profesionistas con liderazgo y preparación en las ciencias sociales dedicados al desarrollo y bienestar social de las personas. Como licenciado en Trabajo Social, diseñarás y ejecutarás planes, programas y proyectos de investigación social en coordinación con los diversos sectores de la población, así como con organismos públicos y privados, tanto a escala nacional e internacional. Aprenderás a gestionar, evaluar y sistematizar tu práctica profesional, contribuyendo a la armonización y articulación del desarrollo del país, tanto en lo económico como social. Serás un facilitador y orientador de las personas con problemas de índole social o inmersos en fenómenos sociales conflictivos, en donde participarás en la solución de la problemática utilizando los recursos y medios necesarios para superar sus adversidades a partir de una visión integral. Inscríbete a la licenciatura en Trabajo Social del CUSUR. Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo. Continuamos. Al balcón. Tones para los preguntones. Contra los recortes de amor, los poliamorosos dicen que no es necesario retirar el amor a una persona para dárselo a otra, ya que no tenemos una cantidad limitada de amor. Las palabras ética, mutuo acuerdo, sinceridad y honestidad aparecen invariablemente en todas las publicaciones sobre poliamor. El libro La ética promiscua es considerada la Biblia del poliamor. Lo que no es poliamor, la promiscuidad ética, también tiene sus propios saboteadores internos. Es el polifake, un prototipo generalmente del sexo masculino cuando su verdadero fin es lograr sexo fácil y en cantidad. Para el balcón, soy Carlos Gilberto Cruz. Ya estamos de regreso en este tercer bloque, ya a medio programa de este programa de relaciones a parejas. Pues ya te doy el uso de la voz porque creo que tienes una pregunta muy importante que hacer allí a nuestra maestra Ariana. Pues me gustaría comenzar a hablar un poquito sobre este tema que me parece particularmente muy curioso y muy interesante, y es el poliamor. Pues existen muchos tipos de como hablábamos hace un momento, existen muchos tipos de pareja, y me gustaría saber si existe algún factor psicológico que pueda llevar a una persona a tener más tendencias a llevar relaciones poliamorosas. La estructura de educación de tu familia. Desde ahí viene todo lo básico. Dependiendo mucho de la estructura de tu educación y de lo que tú viviste en tu infancia, es las acciones que vas a tener en la edad adulta o en tu adolescente o al finalizar tu adolescencia, ¿va? Que normalmente el noviazgo se viene dando, pues a veces hasta desde la primaria, ¿va? Con el despertar de la sexualidad de los niños. Pero ¿qué tanto tienes el concepto de las circunstancias de un poliamor o la realidad que vivimos? Porque no es un tema de moda, se ha vivido todo el tiempo, simplemente se mantiene
engaño, ¿no? Es como de, oye, tú hiciste esto, no, y de ahí no lo sacas. Al contexto de decir sí pero entonces no es una denominación de moda, simplemente que se está dando un tema como más abierta. Estamos conscientes que vamos a compartir y que tenemos que vivir de esta manera y son acuerdos, pero si no respetamos acuerdos entre dos, ¿de verdad se van a respetar acuerdos entre tres? ¿O quién va a estar dispuesto a salir volando? Sí. Maestra, entonces, como usted lo mencionaba, pues el poliamor o personas poliamorosas son personas que toman el acuerdo de llevar la relación a declararse poliamorosos. Pero ¿por qué puede ser tan estigmatizada este tipo de relaciones? ¿O por qué, a pesar de que ya las personas saben o que son conscientes de que están en una relación poliamorosa, de todas maneras, pues es una relación que puede ser, pues como decía, estigmatizada sobre la relación? Durante el crecimiento y el aprendizaje del ser humano es adecuado dejar que cada ser humano madure y aprenda a cierto nivel de su vida. Entonces el hecho de poder decir estigmatizado simplemente son por reglas y normas que la sociedad nos establece. Pero irónicamente han sido generaciones donde les gusta todo lo que está fuera de norma. Entonces en el momento que la sociedad les diga, ok, está bien llevar tu poliamor a la realidad, entonces van a decir, entonces ya no. Sí, entonces es como un punto donde venimos de estar 2 años encerrados, donde nos ponen una moda, donde estamos hablando de tiempo, dinero y esfuerzo. Si no eres capaz de hacer feliz a una persona y de cubrir sus necesidades físicas y sus necesidades de falta de amor, entonces ¿qué responsabilidad vas a tener con otras 2? Entonces es algo irónico, ¿no? Dices tú, yo no soy una persona que pueda tener una sola pareja, yo necesito un poliamor. Dices tú, wow, qué valor, tiempo, dinero y esfuerzo. Y a las circunstancias que estamos viviendo, ustedes estudian y trabajan. El amor cuesta, lo vieron el 14 de febrero, o sea, un osito te costaba más de $1,000, dices tú, wow. Entonces, ¿quieres un poliamor? ¿De verdad vas a poder sustituir las necesidades de 2 seres humanos? Cuando no puedes sustituir ni las tuyas propias. Y ahí es donde estamos hablando de gestión de emociones, ¿no? De inteligencia emocional. ¿Qué tanto estás bien tú como para poder compartir tu estabilidad emocional con alguien más? Me parece muy, muy interesante esto que menciona, porque creo que a veces vemos mucho en redes sociales comentarios sobre, pues, ser abiertos a no nada más estar con una persona, y como que se está rompiendo un poquito esta estructura de relaciones monógamas. Pero me gustaría saber qué es lo que una persona tiene que considerar al plantearse tener una relación poliamorosa, porque como usted lo comentaba, no es algo fácil, requiere tiempo, requiere pues incluso económicamente. Tiempo, dinero y esfuerzo como tal. ¿Ah? ¿Qué es lo que se tendrá que considerar al tener una relación poliamorosa? Para poder tener una relación poliamorosa necesitas tú tener una inteligencia emocional para poder manejar tus celos, tu tiempo y el no sentirte que quieres tener propiedad. Cuando estás hablando de construcción, cuando trabajas, cuando generas, cuando tienes lo tuyo, cuando tienes un proyecto de vida y está una persona simplemente para acompañarte en momentos, pero no te tienen que afectar las emociones. Entonces es un proceso duro y es un proceso largo de poder entrar a terapia para poder darte cuenta que tú tienes que controlar tus emociones y tú eres responsable de ti mismo para poder compartir con alguien más. Entonces en ocasiones los medios de comunicación nos bombardean una moda donde erróneamente también podemos decir que es algo burdo o que es tener sexualidad con muchos seres humanos a tu alrededor. No es eso, y de hecho si nos vamos a las investigaciones es parte de un acuerdo en 3 personas, pero es un acuerdo de ser responsable con lo que sientes y con ser muy honesto con los otros 2 o con las otras 2. Entonces si no tenemos la capacidad de ser honesto con una, entonces podemos ser honesto con 2. Ahora, puedes cubrir necesidades del otro cuando no cubres ni tus propias necesidades. Entonces vamos viendo qué tanto es mercadotecnia o qué tanto es que ustedes se sientan perdidos, ¿no? Porque a cierta edad podemos decir una relación de poliamor, entonces estamos hablando de la universidad. ¿Qué tanto eres sustentable? Estudias y trabajas y qué tiempo vas a tener para dedicarle a los otros 2. Entonces sí, está complicado. Es algo curioso ahorita que mencionaba los celos, porque yo es un tema que a mí y a muchas personas que conozco, los celos es un tema difícil cuando te encuentras con una
una relación y cómo cómo enfrentar los celos y cómo, no sé, pues llevarlos bien, que no te afecten o que no te lastimen los celos, pero ahora llevarlos a, no solo es una pareja, tienes 2 personas también. ¿Cómo cuidar los celos, no solo para una persona, sino teniendo ya dos personas que, como mencionábamos, que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo? Cuando estamos hablando de poliamor es un acuerdo entre 3 personas. Entonces los celos se dan cuando no están estables. ¿Qué compromiso vamos a tener? ¿Cuáles son las reglas y las normas que tenemos que cumplir? Cuando idealizamos, que normalmente todo lo traemos ya hecho, somos novios, ¿qué es lo que tenemos y qué no tenemos que hacer? ¿Alguna vez se han puesto a platicar con el novio o con la novia qué tengo, qué no tengo que hacer? Creo que ya queda establecido por normas morales, ¿no? Pero lo imaginamos porque cada concepto tiene una moralidad. Cada ser humano tiene una moralidad diferente, entonces el sentarnos y conforme vamos avanzando en las relaciones, eso me dio celos, caray, ¿cómo que te dio celos? Entonces debe de haber una comunicación, pero no algo idealizado, tiene que quedar estructurado cuál es el acuerdo y por cuánto tiempo, porque entonces nos vamos a una realidad donde sí es complicado con 2 para poder construir y poder vivir acompañado, porque el ser humano no puede estar solo. Entonces llegamos a la vejez y de verdad van a seguir jugando a que están con 3 o que van a dividirse, que la realidad viene desde la antigüedad. Acuérdense que los hacendados tenían la esposa, tenían los hijos y tenían hijos con la señora del aseo, pudiese decirse dice así, mi papá, ¿no? Hijos de riego y hijos de temporal. Sí, entonces no es una denominación de moda. Si hablamos con nuestros abuelos, que son las personas más sabias hasta las circunstancias del momento, que se nos olvidan los abuelos platicar con ellos, te va a decir el abuelo, hijo, eso no es moda, eso hace desde muchos años tiempo hacia atrás. Nada más que ustedes lo quieren tomar como moda. Abuelo, ¿tiene algo de funcionalidad esa estructura? Dices tú, abuelo, ¿con quién te quedaste? ¿Quién te cuidó? Entonces, ¿qué vas a construir? Vive en el momento, pero ¿piensan ustedes en más adelante? Porque la mercadotecnia eso los tiene. Tú trabaja, tú estudia, tú viaja, no compres casa, no hagas esto, no hagas el otro, vive solo, no te dejes encerrar. Es que te domina tu mujer, es que te domina tu esposo, no es parte de una construcción autónoma para poder construir y poder solventarse los 2. Dices, pudiésemos decir, entre 3 es más fácil, maestra. Dale, tú compras los biles, tú compras la renta, yo compro el carro y vivimos los 3 felices y contentos. Pero entonces, ¿dónde vienen las estructuras de familia? Y en el momento que se chispotea un hijo, ¿cómo le vamos a explicar a los hijos la relación como tal? Que la vivimos en la realidad, porque nos damos cuenta que en ocasiones mamá por ahí se resbaló, papá por ahí se resbaló, y la construcción como tal de las nuevas generaciones entonces es acorde de la educación que se tiene en la familia. Pues sí, y cuando no hay educación en la familia, la sociedad los educa. Pues sí, y en la sociedad es esta magia de manipulación, ¿no? Pierdes tu identidad, pierdes tu esencia y te encuentras chido con cualquier cosa. En el momento te sientes padre, pero cuando deja de ser moda el poliamor, ¿qué vamos a hacer? ¿A esconderlo otra vez? Maestra, y enfatizando un poquito más también en esto de los celos, ¿es algo que es meramente dañino, innecesario? ¿Es algo que se tiene que controlar? ¿Es algo que ya es inherente a nosotros como seres humanos? ¿Qué pasa con esto? Pues los celos es inseguridad, entonces hay que trabajarlo desde tu interior. Tu seguridad y tu pertenencia. Entonces, ¿hasta dónde no queremos que las cosas sean tuyas? Mío. Cuando estamos hablando de los niños a los 2 años, que ya hablan, lo primero que dicen es mío, ¿va? Mi mamá, mi papá. Todo es de ellos. Entonces, en la educación que tenemos como seres humanos y como mexicanos, entonces es el poder, el control. Y desde ahí vienen los celos. Vienen siendo patológicos cuando dices tú, bueno, ¿qué partes no hemos entendido que tenemos que construir? ¿O qué parte tienes que trabajar contigo para sentirte seguro de quién eres y que la persona que está a tu lado, vamos, te admira, te respeta? ¿Vale? Entonces desde ahí viene. Sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este tercer bloque. También pues invitarlos a que ya nos empezaron a llegar algunos comentarios ahí en redes sociales. Les agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, Spotify y YouTube como Al Balcón. Ahí encuentran todo nuestro contenido. Aquí también ya nos van a empezar a escuchar ya en cabina, que nos da mucha felicidad de estar otra vez en radio. Agradecemos maestra que esté con nosotros y que nos espere un bloquecito más, que ya casi cerramos. No se vayan, a todos los que nos están escuchando.
Seguimos en Al Balcón, en un momento más continuamos. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio. Un medio de confianza. La radio constituye una plataforma para el discurso democrático, un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas, sean escuchadas, y es líder en las listas de credibilidad y confianza en los medios. Se puede escuchar en cualquier lugar, incluso cuando la electricidad o la conectividad se interrumpen. 13 de febrero, celebremos la radio, un medio de confianza. Si estudias la licenciatura en Letras Hispánicas del CUSUR, conocerás la literatura a lo largo de la historia, sobre todo la española e hispanoamericana, a través de las obras literarias creadas en diferentes épocas y entornos. En Letras Hispánicas se pone en práctica la capacidad de análisis para conocer y comparar las expresiones literarias de la lengua española que nos llevan a la comprensión del pensamiento y la cultura de los pueblos de habla hispana. Como profesionista de Letras Hispánicas, podrás analizar la lengua tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito cultural y social. Analizarás textos, estarás formado para ser docente en los niveles medio, medio superior y superior de la educación. También podrás trabajar en el mundo periodístico. Si te interesa la cultura, si te atrae el conocimiento de las lenguas, si te gusta la lectura y la investigación, inscríbete a la licenciatura en Letras Hispánicas del CUSUR. Contigo. Nos quedamos contigo. Continuamos. Al Balcón. Ya estamos de regreso en el último bloque del balcón de este programa de relaciones de pareja. Agradecemos también pues a todas las personas que nos han estado mandando sus mensajes ahí en Instagram. Que aquí tenemos público, le mandamos saludo a las personas que nos están viendo aquí en cabina. También pues Jess, gracias por acompañarme en este programa y esperamos que nos acompañes en más programas y igual maestra, usted sabe que aquí tiene su casa en Al Balcón. Gracias. Para que nos acompañe más veces y obviamente muchos temas más que nos gustaría platicar con usted. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Como gustes. Pues a mí me gustaría preguntarle a la maestra, ahorita que la plática se puso calientita, ¿cuáles son las principales diferencias entre una relación abierta y una relación poliamorosa? Que creo que es algo que normalmente se confunde mucho. Aquí es bien importante darnos cuenta que entre una relación poliamorosa hay estructuras, hay límites y hay reglas, y en una relación abierta hacen ustedes lo que quieren, ¿sí? Digo ustedes porque yo nunca he llevado una relación abierta, ¿no? Y es complicado porque idealizamos, y si es difícil la comunicación, entonces para tener estructuras entre tres es un poquito más complicado, no es una aquí, allá y más allá y a ver qué es lo que tenemos que hacer, que es la denominación que a lo mejor la mayoría de la sociedad toma, ¿no? Es como de no, lo que tú quieres es tener mayor relaciones, intimidad con las personas o llenar tu falta de amor con alguien más. Pero si no hay lineamiento, si no hay un objetivo como tal, todo lleva a una pérdida. Entonces, ¿llevas un aprendizaje? No, ahí es donde duele. Donde no hay estructuras de acuerdo es donde duele. Maestra, y dentro de las preguntas que nos mandaron aquí en Instagram, nos preguntan ¿cómo decirle a la pareja que quieres empezar una relación abierta? Con palabras y diciéndoselo así de fácil, sí, así de fácil. No es interpretar, aquí es lo que nos queda un poquito complicado. Las interpretaciones nos llenan mucho el caos de emociones. Y cuando quieres empezar tú algo necesitas darte el valor de decirlo y de poder recibir un no. Que con la educación que tenemos normalmente es frustrante recibir un no, pero tienes que aprender a perder para aprender y tienes que aprender a escuchar un no para darte cuenta que ahí no va. Entonces dices tú, y si no le digo y si lo empiezo a hacer, pues, tiene sus consecuencias, ¿va? Sí. También me gustaría preguntarle
si existen algunos aspectos generales, no sé si llamarlos guías, pero algo básico que tendrían que tener las relaciones para que puedan llamarse sanas o para que puedan sentirse, como usted lo mencionaba, tranquilos. Honestidad. Ante todo es la honestidad. Para poder llevar una honestidad, por consecuencia hay una comunicación. Y para poder tener una relación sana necesitas ser proactivo, por ti, no depender. Entonces necesitamos no ser dependientes, necesitamos aprender a comunicarnos y necesitamos a tener honestidad primero con nosotros mismos y después con el otro. Entonces, si somos personas que vamos siendo autónomas, que nos entendemos, que gestionamos nuestras emociones, que producimos, que hacemos, que tenemos un proyecto de vida, el acoplarnos con otro ser humano no es colgárnosle, es sino construir entre los dos. Ahí es donde se lleva una relación sana. Maestra, pues como le decía, estamos muy contentos de que nos esté acompañando aquí en el programa. Gracias. No sé si hay una recomendación para las personas que están iniciando una relación y que no saben o no han llegado a tener una comunicación muy buena y que están en el proceso de aprender a comunicarse entre dos. ¿Qué les recomendaría? Fíjense que hay por ahí en los medios, hay un video que seguido se los comparto y me gusta seguido verlos, porque parte de comunicación humana, comunicación asertiva, está un libro que lo tenemos como audiolibro también, que es Hombres de Marte, Mujeres de Venus. Necesitamos aprender a cómo comunicarnos, a saber qué es lo que el otro nos va a interpretar. Tener la comunicación en sí es bien importante. Ese es un centro muy importante, la comunicación como pareja y la comunicación con la sociedad, porque no nos comunicamos, no sabemos escuchar. Hasta en casa, cuando mamá nos dice algo y estamos pensando en qué contestarle, y si no le contestaste porque no te regañe, pero ya en tu cabeza, en tu cerebro ya contestaste. Entonces tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender que cuando algo nos duele o algo no funciona, tenemos que ir a trabajar con nosotros. No vamos a terapia para que cambie el otro, tenemos que ir a terapia porque no hay papás perfectos, como no hay hijos perfectos. Todos tenemos una necesidad de construirnos, de reconstruirnos y de aprender, sí. Y eso es lo más importante, el tener en cuenta que tenemos que ir a terapia para poder funcionar, para poder ayudar a los demás. Si tú no funcionas, no ayudas, perjudicas. Entonces, con todo esto que hemos estado platicando en esta entrevista, creo que lo que más ha destacado es la importancia de conocerse a uno mismo, saber tener tus límites, porque creo que con todo esto que usted está diciendo, pues es lo principal para tener una relación sana, pues con quien sea, ¿no? Del tipo que quieras tener la relación, con tus padres, la honestidad, el respeto hacia tu persona antes que cualquier otro. Sí, y algo bien importante es que queremos imitar a los países del primer mundo y en ocasiones nos vamos con lo más erróneo. El querer sentirnos que podemos, no quiero un compromiso, ¿seguro? Entonces, ¿vas a vivir solo? Sí, ¿puedes solo? El ser humano no está estructurado para vivir solo y en ocasiones llega a tener la tercera edad y busca con quién quedarse. Entonces queremos ser como los norteamericanos, pero los norteamericanos en el momento que ellos se jubilan vienen y buscan mujeres mexicanas. Ah, caray. O vienen y adoptan un perro de la calle y lo tienen como un compañero de vida. Dices tú, wow, ¿cuál soledad? No es cierto que estabas a gusto solo. ¿Sí? Entonces, parte de la mercadotecnia es que ustedes trabajen, que gasten, que no tengan. Digo, sus generaciones, hasta yo me incluyo, no voy a tener pensión. Entonces, ¿cómo creen que vamos a subsistir en la tercera edad? ¿Solos? ¿O teniendo una honestidad y teniendo un acuerdo con la otra persona para poder construir? ¿Cuántos de ustedes, su edad, sus abuelos ya tenían una casa y tenían familia? ¿Cuántos de ustedes no tenemos ni siquiera para comprar un carro? Entonces ahí es donde la mercadotecnia nos está distrayendo y nos dicen viaja, tú viaja, tú prueba, tú aprende, tú disfruta, quién sabe, nos vamos a morir. Y si no te mueres, entonces es como meter la tarjeta de crédito, ¿no? Acábate todo el crédito, que al cabo a lo mejor y mañana te mueres, dices tú, y si no me muero, ¿cómo la voy a pagar? Entonces, a tus actitudes son las consecuencias de vida y es donde tenemos que darnos cuenta, conforme vamos actuando es el resultado que vamos a ir construyendo. Entonces, la mercadotecnia nos llega a perdernos, sí, porque no tenemos estructuras básicas. ¿Dónde aprendemos? En el núcleo familiar, fascinantemente. ¿Y dónde acabamos de construirnos si no nos construyen adecuadamente en la familia, en la sociedad? ¿Y qué busca la sociedad? Que consumas.
Sí. Bueno, maestra, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, a todo el equipo de Al Balcón, a ti, Jess, a usted, maestra, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Al Balcón. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó